resolver. Vamos a continuar entonces, me faltó un pedacito de las apariciones de la Virgen y pasamos a hablar de los salmos. Este, mm, entonces les estaba comentando de estas apariciones que tuvo la Santísima Virgen en África. Son unas apariciones muy bellas a través de las cuales la Santísima Virgen revela varias cosas importantes a todo el mundo, pero elige a África para que sea desde el lugar más pobre. Fíjense, África, que es el continente más pobre, el continente más con mayor tristeza, con mayor sufrimiento, elige la Santísima Virgen, que es este continente, quien dé los mensajes más importantes para la humanidad. Estos mensajes no han sido muy difundidos por toda la Iglesia. Realmente se conoce dentro de nuestra Iglesia católica muy poco sobre estas apariciones de la Virgen, aunque ya tienen un reconocimiento eclesiástico. No son tan conocidas como las apariciones de Fátima, por ejemplo, o como las apariciones de Lourdes. Y los mensajes son sumamente importantes. A veces la Iglesia se hace como la sorda porque algunos mensajes van dirigidos a ellos. Tristemente, tenemos esta situación de que no nos gusta que nos digan las cosas que estamos haciendo mal y a veces eso hace que se ignoren los mensajes precisamente por eso. Y es que Natalia va a recibir unos mensajes por parte de la Virgen que le van a decir sobre los consagrados, le van a dar un mensaje sobre los consagrados. Y dice lo siguiente: no respetan los votos. Pídeles que sean fieles a sus compromisos de vida religiosa. Y algo que quedó impreso en mi alma fue su sonrisa. Yo le decía mamá, por su sencillez y cuidado materno. Quisiera que todos sepan que somos hijos de María, que ella ama a todos, incluso a los que no la aman. Ella nos mandó a rezar por aquellos que no rezan. Insistió mucho en la conversión y en rezar el rosario. También habló de asistir a misa y de confesarse frecuentemente, y que no se debe recibir la comunión en pecado. Pidió meditar la palabra de Dios y varias veces insistió en que se construyera una capillita. Gregorio Sánchez, las apariciones no son inventadas, son auténticas y son totalmente válidas, son totalmente confiables y dignas de fe. Y este es un canal católico, por supuesto. Entonces, vemos aquí cómo a través de Natalia, la Santísima Virgen les habla y les llama la atención a los consagrados y les dice: cumplan los votos. Esos votos que hicieron por su propia voluntad, nadie los obligó a entrar al seminario, a entrar a la vida religiosa, y nadie los obligó a hacer esos votos. Si ustedes ya se comprometieron a algo, cúmplanlos, cumplan esos votos que han hecho. Y además, ella quiere, la Santísima Virgen quiere que se sepa que ella es nuestra madre. Quiere que se haga saber que ella nos ama a todos, que ella nos tiene un cariño muy especial a cada uno de nosotros y que aunque estemos alejados de ella, aunque sean personas de otras religiones, aunque sean personas que se han cambiado incluso de religión de nuestra Iglesia Católica a otra, ella las sigue amando a todas estas personas, las ama profundamente y pide también la oración, nos hace un llamado a la oración por aquellos que no rezan. Nos pide aquí en esta aparición, como en todas las apariciones, que recemos el rosario. El rezo del rosario es sumamente importante y yo siempre les digo, hay que hacer el rosario bien hecho, no un rosario mal hecho que recitamos o decimos rápido y que eso se convierte en vanas repeticiones. Si nosotros hacemos bien un rosario, quiere decir que estamos meditando el Ave María, que estamos poniendo atención en todo aquello que estamos diciendo, o que estamos poniendo nuestra atención en el misterio que estamos meditando, en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Esas meditaciones y ese entrar nuestra mente y nuestro cuerpo en el misterio o en el Ave María nos hace hacer un auténtico rosario,
un rosario que va a dar totalmente frutos, que va a generar conversión, que va a derramar milagros sobre nosotros. Muy bien, en María Guadalupe, que reza el rosario, es muy importante el rezo del rosario, y como nos pide la Virgen en Fátima, rezarlo diario. También la Santísima Virgen nos va a invitar a la misa, a la confesión frecuente, porque es ahí en donde nos encontramos con nuestro Señor Jesucristo, es ahí en donde encontramos la presencia real y verdadera de Jesucristo, y no solo de Jesucristo, también del Padre y del Espíritu Santo. Ahí nos encontramos con la plenitud de Dios. Y dice, no se debe recibir la comunión en pecado. No debe de haber pecado en nuestras almas, porque entonces estaríamos cometiendo un sacrilegio. Debemos de recibir la comunión estando en gracia de Dios, habernos confesado recientemente y habiendo limpiado nuestra alma de todo pecado. No podemos recibir la comunión estando en pecado mortal. Y el pecado venial se perdona al inicio en la oración de contrición, en esa oración del inicio que dice: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Ahí, cuando hacemos esa oración, se perdonan todos aquellos pecados veniales que pudiéramos haber cometido. De tal manera que cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo en la comunión, estamos perfectamente limpios. Pero si nosotros hemos cometido un pecado mortal, sí, se perdonaron los pecados veniales en esa oración, pero ese pecado mortal permanece. Y si nosotros vamos y comulgamos, estamos cometiendo o haciendo lo mismo que hacen los satánicos en una misa negra. Estamos aventando el cuerpo de Cristo al lodo, estamos pisoteando el cuerpo de Cristo, estamos escupiendo el cuerpo de Cristo, porque lo estamos metiendo a un lugar de pecado. Por eso no podemos comulgar en pecado. Debemos de limpiar perfectamente nuestra alma para poder recibir a nuestro Señor. Y con Él recibir todo lo que significa recibir a Dios. No es solamente comer ese pedacito de pan. Cuando nosotros comemos, comulgamos a nuestro Señor Jesucristo en su cuerpo, sangre, alma, divinidad y divina voluntad, estamos comulgando también sus dones, sus gracias, su presencia, su amor, su paz, su misericordia, y lo estamos llevando a nuestra sangre, estamos inundándonos de su presencia real. Y esto es maravilloso. Entonces, seamos conscientes de lo que estamos recibiendo. Y eso no solamente se recibe para nosotros. Sí, nosotros vamos a recibir incluso sanación, como nos dice nuestra hermana María Guadalupe. Dice: me encanta ir a misa, yo fui sanada por la Santa Eucaristía. Porque es Dios mismo quien entra en nosotros, es Dios mismo quien nos va a sanar. Es su presencia real, sensible, a través de la cual actúa. Pero no solamente va a actuar en nosotros, va a actuar en nuestra familia, va a actuar en nuestros amigos, va a actuar en todos los que están a nuestro alrededor y va a generar grandes frutos. Entonces, la comunión es sumamente importante para la vida del católico. La comunión, la Eucaristía, es uno de los pilares de nuestra iglesia. No podemos dejar la Eucaristía. Es triste ver muchas personas sentadas en el momento de la Eucaristía, de la comunión, porque no pueden acercarse a comulgar. Es realmente triste ver esta situación porque no puede entrar nuestro Señor Jesucristo a cambiar sus vidas. Entonces, hagamos el esfuerzo por salir, ¿de acuerdo? Hagamos el esfuerzo por confesarnos, por expiar nuestros pecados y por comulgar a Dios mismo. Y bueno, quien no pueda, haga al menos la comunión espiritual. La comunión espiritual es
muy importante, también recibimos dones y gracias de Dios, aunque no con la plenitud que lo hace una comunión auténtica del cuerpo y la sangre de Cristo. Muy bien, ahora yo les comentaba que hubo la masacre en Quibejo, en Ruanda, esta rebelión que hubo entre dos grupos opuestos, generaron una masacre, un genocidio en Ruanda. Esto fue profetizado por la Virgen y la profecía fue la siguiente. Ay, déjenme, la leo. Dice, un río de sangre fue visto el 15 de agosto de 1982. Las videntes vieron imágenes terroríficas. Un río de sangre, personas que se mataban entre ellas, cadáveres abandonados sin que nadie los sepultara, un árbol todo en llamas, un monstruo, cabezas cortadas. La multitud presente aquel día, unas 20,000 personas, tuvieron un sentimiento de miedo, de pánico y de tristeza. Estas imágenes se referían a lo que ocurrió en la Guerra Civil de Ruanda en 1994 a 1995. Murieron cerca de 1,000,000 de personas en 3 meses y asesinaron 3 obispos, 101 sacerdotes, 64 religiosas, 45 hermanos laicos y 20 auxiliares católicos. Entonces, cuando se dan estas apariciones de la Santísima Virgen, revela este misterio, esta tragedia que va a suceder años después en Ruanda y que es consecuencia de no haber hecho caso a la Virgen. La Virgen dijo, hagan oración, hagan penitencia, conviértanse, vayan a misa, no comulguen en pecado mortal. Cosas tan sencillas que podemos hacer y que no hicimos. Y en aquel entonces no hizo la población de Ruanda. Y tristemente vino la consecuencia de dejar entrar al demonio en la nación. El no hacer todo esto es permitirle al demonio actuar en nuestra vida y actuar por lógica en nuestra nación, de tal manera que la población de Ruanda dejó al demonio actuar en su país, no dejaron el pecado, siguieron en sus fiestas y tristemente vino la consecuencia. 3 ángeles y Alts B3TR, este es un canal católico, no son apariciones demoníacas, sí hay apariciones demoníacas que después de un estudio riguroso por la Santa Sede nos han dicho tengan cuidado con estas apariciones porque ahí está la mano del demonio y no la mano de Dios, pero el caso de Ruanda no es ese caso. El caso de Ruanda ha sido estudiado por la Iglesia Católica, el obispo aprobó estas apariciones y son dignas de creerse. Buenas tardes, don, bienvenido. Entonces, tenemos otra de las videntes que es María Clara en español o Marie Claire en francés y en inglés. Y tenemos que a ella la Virgen le enseñó a rezar el rosario de los 7 dolores. Este rosario o coronilla no suple al rosario de 5 misterios de la Virgen, sino que es una devoción más que nos ayuda a meditar en los dolores de la Santísima Virgen María. Estos 7 dolores que son totalmente bíblicos, que los encontramos en las Sagradas Escrituras, y estos 7 dolores que nos hacen ver cómo ella acompañó a nuestro Señor Jesucristo en su vida humana y cómo ella además sufrió también con nuestro Señor. A veces pensamos que el único que llevó la carga de la cruz fue Jesucristo. Y sí, Él llevó el martirio, llevó el sufrimiento, llevó el peso de los pecados. Pero con ello también sufrió María. María también derramó lágrimas por su hijo, por ver que su hijo llevaba tal sufrimiento. Por ella no poder hacer nada, porque era la voluntad de Dios. Una madre cuando ve a su hijo que está en peligro, lo que busca es ayudarlo. Busca cualquier manera, incluso sacrificando su propia vida, porque su hijo no sufra. Y la Virgen no pudo hacerlo.
porque si lo hacía, rompía el plan de la salvación. Si María Santísima se hubiera metido y hubiera dicho, no crucifican a mi hijo, se rompía el plan de la salvación. Incluso leemos en los textos de las 24 horas de la Pasión de Luisa Picarreta que la Virgen grita crucifícalo junto con toda la multitud. No porque ella quisiera ver a su hijo muerto, sino porque sabía que eso era el remedio para que todos pudieran entrar al cielo, porque sabía que esa era la voluntad de Dios. Qué difícil debió de ser para la Virgen decir crucifícalo, ver cómo lo iban a matar. Por eso ella es corredentora con Cristo, no es redentora, es corredentora, participa de la redención de nuestro Señor Jesucristo. Y es importante que se promulgue esto, la corredención de María, como un dogma, como una verdad de fe. Muchos de los santos padres, de los papas, han reconocido a la Santísima Virgen como corredentora con Cristo, como medianera de todas las gracias y abogada de todos los hombres. Y la Virgen ha prometido que cuando se promulgue este dogma, vendrá un periodo de paz a la tierra. Tristemente no se ha promulgado este dogma, y nosotros tenemos que hacer mucha oración porque se promulgue este quinto dogma mariano. Nosotros hasta el momento tenemos 4: la maternidad divina de María Santísima, María como Madre de Dios, la virginidad perpetua de María, María Virgen antes, durante y después del parto. Tenemos a María Inmaculada Concepción y tenemos a María Asunta en cuerpo y alma al cielo. Esos son los 4 dogmas marianos. Sin embargo, nos falta el quinto. El quinto es María Corredentora, medianera y abogada de todos los hombres. De tal manera que la Virgen ha prometido un periodo de paz cuando se haga esto. Entonces, esos dolores que María Santísima sufre cuando ve a su hijo se meditan en este rosario de 7 misterios con 7 cuentas cada uno, en donde se reza un Padre Nuestro y 7 Aves Marías por cada uno de los 7 dolores de la Virgen, ¿sí? Se acostumbraba rezar el Viernes de Dolores, que es un viernes antes de Semana Santa aquí en México. Para toda la iglesia después se cambió la fecha al 15 de septiembre y es el día en que se recuerdan los dolores de la Virgen bajo la advocación de Nuestra Señora de los Dolores. Pero aquí en México se pidió que se dejara la fiesta el viernes antes del Viernes Santo, como el Viernes de Dolores, porque ya era una tradición muy arraigada, y ahora el Viernes de Dolores, ese viernes antes de Semana Santa, se meditan los dolores de la Virgen y también el 15 de septiembre. ¿De acuerdo? María Guadalupe, muy bien, la coronilla de la Divina Misericordia es preciosa, es muy cortita, dura 10 minutos y da muchos frutos esa coronilla, ayuda muchísimo a las almas del purgatorio y esa coronilla ha demostrado ayudar también en casos de desastres naturales, de tener un sismo, de tener un tsunami, un tornado, o impedir que el lugar en donde estemos sea tocado por ese desastre de la naturaleza. Entonces, cuando veamos un terremoto, cuando veamos un tornado, o los que viven en zona de tornados, o alguna situación devastadora, un huracán y demás, es bueno que recemos la coronilla de la Divina Misericordia para implorarle a Dios su misericordia y que nuestro hogar no sea tocado por ese desastre natural y si es posible detenerlo, que se detenga, ¿sí? Entonces, este rosario de los 7 dolores se lo da la Santísima Virgen a Marie Claire y le pide que lo difunda por todo el mundo para alcanzar grandes gracias y grandes milagros por parte de la intercesión de la Santísima Virgen. Es por este hecho de la devoción de los 7 dolores de este rosario que se encomienda a Marie Claire
que la advocación de la Virgen también se conoce como Nuestra Señora de los Siete Dolores de Quivejo. Entonces, si ustedes ven alguna estampita que dice Virgen de los Siete Dolores de Quivejo o Madre del Verbo de Quivejo, se refieren a la misma advocación, es la misma aparición de la Virgen. Ahora, durante el tiempo de estas apariciones hubo muchísimas conversiones y hubo un despertar de la gente hacia una fe viva y fervorosa. Incluso cuando llegó el momento de quitarles la vida en este genocidio, en tiempos de esta guerra civil, muchos católicos fueron a este lugar de sufrimiento a que les quitaran la vida, cantando, alegres, dándole gloria a Dios. Esa actitud que tienen estos cristianos ante la muerte, luego no puedo decir ciertas palabras y ando buscando otras, porque si no TikTok nos pone aquí una restricción o nos quita el en vivo. Por eso luego ando cambiando palabras. Esa actitud que tienen estas personas entonces ante esta situación de ir cantando, ir alegres, es la esperanza de la vida eterna. Una esperanza que deberíamos de tener todos nosotros. Ese miedo que le tenemos a la muerte es un miedo a lo desconocido. Y cuando tenemos miedo de que un ser querido muera es porque tenemos miedo a perderlo. Tenemos miedo a dejar de convivir con él o con ella. Y eso nos duele. Tenemos miedo a ese sufrimiento. Un sufrimiento que no es menor, es un sufrimiento grande. Pero debemos de tener una alegría, una esperanza en la resurrección. Una esperanza que ya se comprobó en María Santísima. María Santísima ya está en cuerpo y alma en el cielo. Así estaremos nosotros también, pero tenemos que tener una actitud alegre ante la muerte. Es difícil, claro que es difícil, pero tenemos que cambiar la tristeza y incluso el enojo, la ira que produce el que muera un ser querido, por alegría, por esperanza. Que Dios la bendiga, María Guadalupe. Gracias por sus palabras. El 15 de agosto de 1982 le dijo María a Alfonsín: lloro porque los hombres están en un estado crítico y no puedo contener mis lágrimas de la compasión que les tengo. Hija mía, yo les he abierto las puertas, pero ellos no han querido entrar. He visto que el mundo está casi moribundo y cuando he venido en su ayuda me han rechazado. Estoli, buenas tardes. Vean este mensaje que expresa un profundo dolor por parte de nuestra Santísima Madre. Ella ve cómo el mundo va caminando hacia la perdición, ve cómo el mundo busca el sufrimiento, ve cómo el mundo busca la muerte, ve cómo el mundo ahora a través de la música cambia la idea de las personas, ve cómo el mundo deja de tener fe, ve cómo el mundo a través de leyes y de supuestos organismos internacionales buscan la perversión de los menores. Y todo esto el mundo lo aplaude y eso la Virgen lo ve. Y lo ve con lágrimas en los ojos. Porque no, ve que los católicos no hacen nada, ¿no? Se quedan sentaditos en sus casas, pues hacen como que no pasa nada. Gracias, Cintia, por sus rosas. Y esto entristece a nuestra madre, el ver que sus hijos no le hacen caso, el ver que sus hijos en lugar de hacer oración se la pasan en las fiestas, se la pasan comiendo bien, durmiendo bien, descansando, con el mínimo esfuerzo y con muchos placeres y comodidades. Por eso la Virgen llora. Dice, yo les he abierto las puertas, pero ellos no quieren entrar. Ellos no me hacen caso. Y entonces ella llora. No lloró de manera sensible, como lo ha hecho en otras apariciones. Es decir, no lloró en su imagen. Lloró en la aparición, ¿de acuerdo? Hay otras apariciones en donde la Virgen muestra a todo el mundo esas lágrimas, como en
Akita en Japón, la Virgen sí llora. En Civitavecchia también llora la Virgen, es una ciudad en Italia. Este, Me parece que con María Rosa Mística también se muestra ese sufrimiento sensible, cuando se aparece con su traje morado y con las espadas que traspasan su corazón, también nos muestra ese sufrimiento de una manera sensible. El 28 de noviembre de 1989 fue su última aparición pública y le dijo a Alfonsín: hijos míos, recen, 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 sigan el evangelio de mi hijo. Ustedes que son considerados locos porque rezan, ustedes que son llamados egoístas y ociosos porque abrazan un estado de vida religiosa, yo les digo que un día serán colmados de alegría. Hijos míos, los bendigo a todos. Mi bendición no la doy solo a los hombres que han venido a Quivejo, sino al mundo entero. Ese 28 de noviembre la Virgen bendijo al mundo entero, una bendición sumamente importante y sumamente poderosa, una bendición que alcanzó a todas las naciones, una bendición que, al igual que los mensajes, fue rechazado, una bendición que fue ignorada y una bendición que aparentemente no dio frutos, pero que los va a dar. Ahora, este mensaje, este último mensaje, nos dice que aunque a nosotros nos digan locos, aunque nos digan egoístas y ociosos, y aunque el mundo entero nos rechace por nuestro amor a Dios, tenemos que estar firmes, tenemos que seguir en la oración, en el sacrificio, en la penitencia, aunque parezca que no sirve para nada. Todo lo que hagamos es tomado en cuenta por Dios, todo lo que hagamos tiene un fin y un propósito. ¿De acuerdo? Entonces, no se desanimen si con su oración ven que su familia no se convierte. No se desanimen, vendrá la conversión. No se desanimen si, a pesar de que hacen oración, a pesar de que hay sacrificio, a pesar de todo eso, aparentemente no hay sanaciones. Aparentemente el país va cada vez peor. No desistan. Todo lo que hagamos, todas las oraciones que hagamos, van a dar frutos. Pero las van a dar en el tiempo en que Dios lo disponga, no en el tiempo que nosotros querramos, ¿de acuerdo? Entonces no hay que bajar la guardia y hay que permanecer totalmente fieles. Hay varios sacerdotes que asistieron a estas apariciones de la Virgen y uno de ellos es el padre René. Es un famoso mariólogo, es decir, se dedica al estudio de la Santísima Virgen, de sus dogmas y de sus misterios. Y él escribe: yo asistí a las apariciones del 28 de noviembre de 1986. Todos los presentes oían, gracias a un excelente megáfono, lo que Alfonsina decía a Nuestra Señora, pero no las palabras de la Virgen, que eran audibles solo para ella. Después de la aparición me explicó: la Virgen me ha dicho, ya no me apareceré a ti más que 2 veces, el 28 de noviembre de 1988 y en otra ocasión. Entonces, es un testimonio de parte de un sacerdote que presenció las apariciones y que da testimonio de que son auténticas, ¿no? Por lo que logró ver, por los frutos espirituales que se dieron en esta región del planeta. Alfonsina, el 26 de julio del 2003, habiendo terminado sus estudios de teología, entró como postulante en un monasterio de clarisas en Costa de Marfil, y de ahí la llevaron a Italia, donde se encuentra en la actualidad. Todavía vive esta vidente de las apariciones en Ruanda, y ella estudió teología en Costa de Marfil, entró al convento de las Clarisas, esta orden religiosa que fundó Santa Clara de Asís, y después va a ser llevada a Italia en un convento de las Clarisas, en donde actualmente se encuentra. Entonces, estas apariciones van a recibir la autorización del obispo, se va a dar la aprobación por parte de la iglesia y se va a construir el santuario, que es el que les puse de fondo, dedicado
a la Santísima Virgen, Madre del Verbo, o Nuestra Señora de los Siete Dolores de Quivejo. Entonces, como vemos, es un santuario sencillo, es un santuario muy decorado. Ese tipo de decoración que tiene de los rombos nos recuerda mucho al tipo de decoración africana. Si ustedes buscan en internet telas africanas o decoración africana, les salen este patrón de figuras geométricas en colores más o menos marrones, beige, café clarito, que son muy típicos de esta región, ¿no? Entonces, la decoración que tiene este santuario es más o menos de este estilo, es de este estilo así con sus rombitos y demás. Tiene esas cruces en la puerta, símbolo de la victoria de nuestro Señor Jesucristo. En la parte de arriba de la puerta tiene la M de María y tiene una cruz. Y esto, además de ser este símbolo mariano, genera una especie de flor, la flor que representa la pureza de la Santísima Virgen y que hace un juego de formas, ¿no? Por un lado está la M y la cruz y por el otro está la figura de la flor. Y en la parte de enfrente, en donde está esa cruz azul que está cubierta como por una casita que vemos ahí con la Santísima Virgen, está una de las imágenes de la Virgen de los Dolores de Quivejo. Y en la parte de adentro se encuentra la otra imagen. Son dos imágenes las que se veneran en el santuario, las dos idénticas. Una está en el exterior y la otra al interior del santuario. Entonces, más tarde les voy a mandar unos videos de cantos que le dedican a la Virgen, unos himnos que le cantan y que tienen esa alegría del pueblo africano, que aplauden, que gritan, que muestran una gran alegría al alabar a Dios y que son realmente hermosos. Están en la lengua nativa de estos lugares y hay varios cantos que nos muestran ese amor que el pueblo africano le tiene a la Virgen y que nosotros también deberíamos de aprender de ellos y deberíamos de tener ese amor y esa devoción. Y se lograrían grandes milagros en nuestras vidas. Así es, CCRX, es preciosa, este santuario es preciosa, la imagen también de la Virgen. María Celaya, Dios la bendiga a usted también. Y bueno, ya les había mostrado la imagen de la Virgen. Entonces, qué importante es conocer las apariciones de la Virgen. Cada aparición tiene mensajes muy concretos, muy importantes, y nos invitan siempre a lo mismo, y que es algo que nos debemos de llevar de tarea para poder mejorar. Rezar el rosario, hacer oración, hacer penitencia, asistir a misa y no tener pecado, dejar el pecado. Eso es sumamente importante, eso es primordial, que dejemos el pecado para que todo lo demás dé frutos, de auténticos frutos. Entonces, queridos hermanos, es hermosa esta advocación, es una advocación poco conocida y que nuestra iglesia debería de conocer por todo el contenido del mensaje, por la importancia que tiene esta advocación para toda la iglesia. Muy bien, queridos hermanos, pues vamos a leer los salmos, vamos a meditar un poquito en estos salmos. Por todos los contratiempos de la semana pasada ya no pudimos hacer nuestra lectura de los salmos, la meditación de los salmos, y es algo muy importante que nosotros debemos hacer, leer la Sagrada Escritura, y que es un propósito que hemos tomado desde que empezamos a leer el libro de Tobías, después que leímos el Evangelio y ahora que estamos leyendo este libro de los Salmos, el conocer la Sagrada Escritura, el conocer las verdades fundamentales de Dios y también ir de la mano de lo que la Virgen Santísima nos comparte, de lo que Dios mismo nos comparte a través de sus apariciones. Entonces, la vez pasada estábamos leyendo el Salmo 18, yo creo que fue hace 8 días que leímos los Salmos, y en este Salmo 18 nosotros veíamos el proceso de la victoria del rey Salomón.
Sin embargo, pues les decía, es también el proceso de la victoria en nuestras batallas diarias. En una primera instancia, invocamos al Señor. Después viene toda la guerra espiritual, toda la persecución, viene el sufrimiento, la enfermedad y demás. Y en medio de eso Dios va a poner su gloria, su luz, su presencia. Y finalmente, dice este salmo, el Señor inclinó el cielo y descendió con un espeso nubarrón bajo sus pies. Su ayuda, su presencia, junto con lo que nosotros hagamos y lo que nos toque hacer, hará que tengamos la victoria en nuestras batallas. Entonces, hagamos lo que nos pide este salmo, sí, hacer lo que nos toca, no vamos a estar echadotes en el sillón esperando a que Dios nos envíe el milagro, ¿no? Vamos a trabajar también nosotros con lo que nos toca, pero el Señor nos enviará el milagro. Fanny, buenas tardes. Vamos a leer entonces ahora el Salmo 19, del maestro de coro, Salmo de David. El cielo proclama la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite al otro este mensaje, y las noches se van dando la noticia, sin hablar, sin pronunciar palabras, sin que se escuche su voz. Resuena su eco por toda la tierra, y su lenguaje hasta los confines del mundo. Allí puso una tienda para el sol, y éste, al igual que un esposo que sale de su alcoba, se alegra como un atleta al recorrer su camino. Él sale de un extremo del cielo, su órbita llega hasta el otro extremo. No hay nada que escape a su calor. La ley del Señor es perfecta, reconforta el alma. El testimonio del Señor es verdadero, da sabiduría al simple. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. Los mandamientos del Señor son claros, iluminan los ojos. La palabra del Señor es pura, permanece para siempre. Los juicios del Señor son la verdad, enteramente justos. Son más atrayentes que el oro más fino, más dulces que la miel, más que el jugo del panal. También a mí me instruyen. Observarlos es muy provechoso. Pero, ¿quién advierte sus propios errores? Purifícame de las faltas ocultas. Presérvame además del orgullo, para que no me domine. Entonces seré irreprochable, y me veré libre de este gran pecado. Ojalá sean de tu agrado las palabras de mi boca, y lleguen hasta ti mis pensamientos, Señor, mi roca y mi redentor. Entonces, tenemos que ver este salmo como una forma en la cual el pueblo de Israel se refería a Dios como creador de todas las cosas. Recordemos nosotros que en la antigüedad los pueblos originarios, Egipto, Fenicia, que es una zona cercana al mar, cerca de Israel, tenemos también a los pueblos de Mesopotamia, que ellos tenían adoración por las cosas de la naturaleza, son religiones animistas. Y entonces ellos adoraban al sol, adoraban a las estrellas, adoraban al cielo, adoraban a los animales, y todos estos dioses que ellos tenían estaban inspirados en estas cosas de la naturaleza. Y en este salmo nosotros vemos que dice, el cielo proclama la gloria de Dios. De esta manera, el rey David o el pueblo de Israel le hacía ver a los demás pueblos, el cielo es servidor del Dios verdadero. Esos dioses que ustedes adoran son falsos. O sea, el Dios verdadero está sobre todo eso, sobre toda la naturaleza. Por eso vemos que dice un día, le transmite al otro día el mensaje. Las noches se van dando la noticia de la gloria de Dios. Todo está envuelto en la gloria de Dios. Entonces, era una manera de decirles a estos pueblos, sus dioses son inferiores al Dios verdadero, ¿no? Vamos a ver en algún salmo que dirá, todos los dioses de los gentiles son demonios. Son ángeles caídos que han querido la gloria de Dios y que han visto
que el pueblo se pone a ofrecer cosas al sol, a ofrecerle cosas a las estrellas, a la naturaleza, y que se han aprovechado de ello para ser adorados, para ser glorificados por las personas y para recibir un culto, ¿no? Cuando esto totalmente es contrario a la verdad de Dios. Dice después algo importante, dice, purifícame de las faltas ocultas. Nosotros a veces tenemos pecados ocultos por nuestra ignorancia, es decir, que no sabemos que son pecados, pero que ahí están, y otras veces que los hemos ocultado nosotros mismos, y eso es peligroso. La ignorancia hace que el pecado sea venial y que por lo tanto sea perdonado. Pero si nosotros somos conscientes y decidimos omitir ese pecado cuando nos confesamos, aún sabiendo que es mortal, caemos en que la confesión es inválida y que por lo tanto nos encontramos en pecado mortal. Y no podemos comulgar porque tenemos ese pecado oculto. Y estaríamos incluso cometiendo un sacrilegio. Debemos de tener muchísimo cuidado en no ocultar pecados y en revisar que no tengamos pecados ocultos por ignorancia. Y finalmente nos habla también del orgullo, el orgullo o la soberbia que muchos de nosotros tenemos, que a veces dejamos que nos domine y que le dejamos de hablar a las personas, que no los perdonamos, que nos sentimos superiores a ellos, y que este salmo nos dice, presérvame del orgullo para que no me domine, para deshacerme, para verme libre de este gran pecado. El pecado del orgullo, el pecado de la soberbia, que es el pecado de la serpiente antigua, del demonio. Y finalmente termina este salmo dándole gloria a Dios y dice, ojalá sean de tu agrado las palabras de mi boca, y lleguen hasta ti mis pensamientos, Señor, mi roca y mi redentor. Es decir, el Señor es mi fuerza, el Señor es mi redentor, ¿no? Ahí hay una clara referencia a nuestro Señor Jesucristo, y también eres mi fuerza, eres quien me mantiene firme en mis decisiones. Vamos a leer ahora el Salmo 20. Del maestro de coro, Salmo de David. El Señor te haga triunfar en el momento del peligro. Que el nombre de Dios de Jacob sea tu baluarte. Que Él te auxilie desde su santuario y te proteja desde Sión. Que se acuerde de todas tus ofensas y encuentre aceptables tus holocaustos. Que satisfaga todos tus deseos y cumpla todos tus proyectos, para que aclamemos tu victoria y alcemos los estandartes en el nombre de nuestro Dios. Que el Señor te conceda todo lo que pides. Ahora sé que el Señor ha dado la victoria a su ungido, lo ha hecho triunfar desde su santo cielo, con las proezas de su mano salvadora. Unos se fían de sus carros y otros de sus caballos, pero nuestra fuerza está en el nombre de nuestro Dios. Ellos tropezaron y cayeron, mientras nosotros nos mantuvimos erguidos y confiados. Señor, concede la victoria al Rey. Escúchanos cuando te invocamos. Fíjense qué hermoso es este salmo. Primero, a través de este salmo se está pidiendo que haya un triunfo sobre nuestras vidas en el momento del peligro. En este salmo nosotros encomendamos nuestra fe en Dios. Ponemos nuestra confianza en Dios y sabemos que Él nos va a ayudar, que Él nos va a guiar, que Él nos va a auxiliar y nos va a hacer realidad todos nuestros deseos, va a cumplir nuestros proyectos. Y que todo esto se va a lograr a través de la oración. Dice que encuentre aceptables tus holocaustos, que se acuerde de todas tus ofrendas. Todo aquello que hagamos a través de la oración, del sacrificio, que yo les decía, que pareciera a veces que no da fruto, aquí en este salmo nos está diciendo todo eso va a dar fruto, un fruto agradable a Dios, un fruto que va a ser dado por Dios mismo.
Y dice, ahora sé que el Señor ha dado la victoria a su ungido. Aquí hay una prefigura de Jesucristo nuestro Señor. Lo ha hecho triunfar desde su santo cielo con las proezas de su mano salvadora, ¿no? Es una referencia, es una prefigura de Jesucristo nuestro Señor. Ahora, nos está invitando a que nosotros tengamos confianza plena en Dios y no en una persona o en un objeto. Dice, unos se fían de sus carros y otros de sus caballos. O sea, dicen, yo con este caballo, con este carro, voy a lograr la victoria, ¿no? Lo tomo como ejemplo del Salmo, pero en nuestro caso diríamos, yo con mi trabajo voy a lograr la victoria. Yo con mi esfuerzo voy a terminar mi universidad. Yo con mi poder de voluntad o con mi fuerza de voluntad voy a vencer esta adicción. Y este salmo nos dice, si haces eso, confiar en ti, en tu fuerza, confiar en una persona, depositar tu confianza en un objeto, en tu trabajo, en un carro, en lo demás, vas a tropezar y vas a caer. Pero si tú depositas la confianza, depositas ese proyecto, depositas ese trabajo, depositas ese sueño en Dios, entonces te vas a mantener erguido y confiado y vas a obtener la victoria. El Señor te va a ayudar, el Señor te va a permitir tener la victoria en eso que estás emprendiendo, en eso que estás haciendo. Por eso dice al final, Señor, concede la victoria al Rey, escúchanos cuando te invocamos. ¿A quién va a escuchar Dios y a quién le va a conceder la victoria? A todos aquellos que se acerquen a Él con confianza, a todos aquellos que depositen sus proyectos en Dios, que hagan que Dios sea el primer lugar de su vida, ¿de acuerdo? Así es, María Guadalupe. Dios es poderoso y Dios nos va a ayudar siempre y cuando depositemos nuestra confianza en Él. Gracias, Stoli, por sus rosas. Entonces, vean, es un salmo muy importante que podemos estar haciendo, que podemos hacer oración a través de este salmo cuando vayamos a emprender algo, ¿sí? Cuando vayamos a tener un negocio o un nuevo proyecto, un nuevo sueño, vayamos a entrar a estudiar una carrera o vayamos a entrar a estudiar un nuevo nivel, un nuevo semestre, un nuevo año, cuando vayamos a emprender un viaje, cuando vayamos a hacer algo, podemos hacer este Salmo 20 para encomendar eso que vamos a hacer al poder, a la gloria de Dios y que tengamos la victoria, tengamos la escucha de Dios y Él nos auxilie. Vamos a leer ahora el Salmo 21. Del maestro de coro, Salmo de David. Señor, el rey se regocija por tu fuerza y cuando se alegra por tu victoria. Tú y cuánto se alegra por tu victoria. Tú has colmado los deseos de su corazón, no le has negado lo que pedían sus labios. Porque te anticipas a bendecirlo con el éxito y pones en su cabeza una corona de oro puro. Te pidió larga vida y se la diste, días que se prolongan para siempre. Su gloria se acrecentó por tu triunfo, tú lo revistes de esplendor y majestad. Le concedes incesantes bendiciones, lo colmas de alegría en tu presencia. Sí, el rey confía en el Señor, y con la gracia del Altísimo no vacilará. Tu mano alcanzará a todos tus enemigos, tu derecha vencerá a los que te odian. Los convertirás en un horno encendido, cuando se manifieste tu presencia. El Señor los consumirá con su enojo, el fuego los destruirá por completo. Eliminará su estirpe de la tierra y a sus descendientes de entre los hombres. Ellos trataron de hacerte mal, urdieron intrigas pero sin resultado, porque tú harás que vuelvan la espalda, apuntándoles a la cara con tus arcos. Levántate, Señor, con tu fuerza, para que cantemos y celebremos tus proezas. Este salmo va muy de la mano con el salmo anterior y nos dice cuánto se alegra el rey por la victoria de Dios. Es una forma de acción de gracias por la victoria del rey.
Pero en este también nos enseña cómo Dios nos ayuda en nuestros proyectos cuando los entregamos a Él. Dice, anticipas a bendecir con el éxito todos los proyectos, ¿no? Todos los proyectos Dios está anticipando a bendecirlos con el éxito y nos dará una corona de oro puro, una corona de gloria, de victoria, cuando encomendemos nuestros proyectos a Dios. Dice, si el rey confía en el Señor y con la gracia del Altísimo no vacilará. Entonces sigue siendo esta invitación a tener confianza en Dios, sigue siendo esta invitación a que Él nos va a ayudar siempre y cuando le entreguemos nuestra vida y nuestros proyectos. Luego dice, los convertirás en un horno encendido cuando se manifieste tu presencia. Y esto me hace pensar en el purgatorio, porque cuando se manifieste la presencia de Dios, pues no será en vida. No a todos se les manifiesta la presencia de Dios en vida. Dios manifiesta su presencia cuando nosotros vamos al juicio después de la muerte. Ahí vemos y contemplamos la gloria de Dios y vemos nuestra miseria, vemos nuestros pecados. Entonces dice, los convertirás en un horno encendido. Es este momento de purificación, ¿sí? Entonces podría ser una referencia del infierno, del purgatorio, perdón, así me parece, por este horno encendido en donde las personas se convertirán después de haber manifestado la presencia de Dios, ¿no? Sería una referencia del purgatorio. Y luego nos habla, entonces sí, de una referencia del infierno, si lo queremos ver así. Dice, el Señor consumirá con su enojo, el fuego los destruirá por completo, eliminará su estirpe de la tierra y a sus descendientes entre los hombres. Y podrían ser estas personas condenadas, estas personas que hicieron el mal en la tierra, estas personas que odiaron a Dios, los enemigos de Dios. ¿No? Dice, ellos trataron de hacerte el mal, urdieron intrigas, pero sin resultado, porque tú harás que vuelvan la espalda, apuntándoles la cara con tus arcos, ¿no? O sea, habrá justicia sobre aquellos que no amaron a Dios. Y también sobre nosotros, sobre los que amamos a Dios, pero claro, nosotros tenemos la esperanza de la salvación y de la presencia de Dios. Finalmente se hace una exclamación de gozo y de alegría al Señor y le dice el salmista, levántate Señor con tu fuerza para que cantemos y celebremos tus proezas. Estamos rindiéndole honor y gloria a Dios y le estamos exaltando su nombre. Muy bien. Vamos a leer finalmente el Salmo número 22. Es un salmo un poquito largo, pero vamos a ver qué nos dice el Señor a través de este salmo. Del maestro de coro, según la melodía de la sierva de la aurora, salmo de David. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás lejos de mi clamor y mis gemidos? Te invoco de día y no respondes, de noche y no encuentro descanso. Y sin embargo tú eres el santo, que reinas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron salvados. Confiaron en ti y no quedaron defraudados. Pero yo soy un gusano, no un hombre. La gente me escarnece y el pueblo me desprecia. Los que me ven se burlan de mí, hacen una mueca y mueven la cabeza diciendo, confío en el Señor, que Él lo libre, que lo salve si lo quiere tanto. Tú, Señor, me sacaste del seno materno, me confiaste al regazo de mi madre. A ti fui entregado desde mi nacimiento. Desde el seno de mi madre, tú eres mi Dios. No te quedes lejos, porque acecha el peligro, y no hay nadie para socorrerme. Me rodea una manada de novillos, me acorralan toros de Basán. Abren sus fauces contra mí como leones rapaces y rugientes. Soy como agua que se derrama, y todos mis huesos están dislocados. Mi corazón se ha vuelto como cera, y se derrite en mi interior. Mi garganta está seca como una teja, y la lengua se me pega al paladar. Me rodea una jauría de perros,
Me asalta una bandada de malhechores, taladran mis manos y mis pies, y me hunden en el polvo de la muerte. Yo puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran con aire de triunfo, se reparten entre sí mi ropa y sortean mi túnica. Pero tú, Señor, no te quedes lejos. Tú que eres mi fuerza, ven pronto a socorrerme. Libra mi cuello de la espada y mi vida de las garras del perro. Sálvame de la boca del león. Salva a este pobre de los toros salvajes. Yo anunciaré tu nombre a mis hermanos. Te alabaré en medio de la asamblea. Alábenlo, los que temen al Señor. Glorifíquenlo, descendientes de Jacob. Témanlo, descendientes de Israel. Porque él no ha mirado con desdén, ni ha despreciado la miseria del pobre. No le ocultó su rostro, y lo escuchó cuando pidió auxilio. Por eso te alabaré en la gran asamblea, y cumpliré mis votos delante de los fieles. Los pobres comerán hasta saciarse, y los que buscan al Señor lo alabarán. Que sus corazones vivan para siempre. Todos los confines de la tierra se acordarán y volverán al Señor. Todas las familias de los pueblos se postrarán en su presencia, porque solo el Señor es Rey, y Él gobierna las naciones. Todos los que duermen en el sepulcro se postrarán en su presencia. Todos los que bajaron a la tierra doblarán la rodilla ante Él, y los que no tienen vida glorificarán su poder. Hablarán del Señor a la generación futura, anunciarán su justicia a los que nacerán después, porque esta es la obra del Señor. Este Salmo 22, que es la oración de un justo que ha sido perseguido, un justo que al verse lastimado, al verse ultrajado, clama al Señor y le pide su auxilio. Es la manera en la cual nosotros podemos ver la prefigura del plan de la salvación en el Antiguo Testamento. Una de muchas, en el Antiguo Testamento hay muchas prefiguras de nuestro Señor Jesucristo y del plan de la salvación. Esta es una de ellas. Encontramos palabras que están en el Evangelio, en el episodio de la pasión y muerte de nuestro Señor. Vemos que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa es la manera en la cual nuestro Señor Jesucristo hace referencia a este salmo. Es una manera en la cual nuestro Señor Jesucristo le decía a todo el pueblo que lo había crucificado, ese salmo habla de mí. Ese salmo es lo que me están haciendo y en ese salmo está quién soy. Por eso Jesús estando en la cruz dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él sabía que los escribas y los fariseos a fuerza sabían dónde estaba eso en la escritura. Pero pues los fariseos y los escribas hicieron los loquitos, ¿no? Así, pues no sabemos ni de qué habla. Luego dice, yo soy un gusano, no un hombre. El pueblo me desprecia. Los que me ven se burlan de mí. Hacen mueca y mueven la cabeza diciendo, confío en el Señor, que Él lo libre, que lo salve si lo quiere tanto. Esto fue lo que le hicieron los escribas y los fariseos. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz, sálvate a ti mismo. Y fue lo que le dijeron también los ladrones. Si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros, baja de la cruz. Eso es otra referencia a este salmo. Este salmo nos hace ver qué es lo que va a pasar después y le hacía ver al pueblo de Israel qué es lo que iba a pasar después. Luego, pues nos habla de cómo lo acorralan estos leones, perros, estos malhechores, todo el sufrimiento que iban a tener. Y luego dice, se reparten entre sí mi ropa y se sortean mi túnica. Acuérdense lo que hicieron los soldados romanos cuando nuestro Señor estaba en la cruz. Se repartieron su ropa y la túnica, que era hecha de una sola costura, no quisieron romperla para repartirla, sino que decidieron echarla a la suerte y a ver a quién de ellos les tocaba. Eso lo vemos aquí, dice, se reparten entre sí mi ropa
y se sortean mi túnica. Luego nos sigue hablando de todo esto, del sufrimiento, de la alabanza a Dios, como clama este justo perseguido a Dios para que se haga justicia sobre él. Y dice, todos los que se duermen en el sepulcro se postrarán en su presencia. Todos los que bajaron a la tierra doblarán la rodilla ante él, y los que no tienen vida glorificarán su poder. Y es lo que pasó después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, lo sabemos a través de la Escritura y a través de escritos místicos. Sabemos que resucitaron muertos, sabemos que muchos se convirtieron, que muchos doblaron la rodilla, muchos reconocieron que Él era el Hijo de Dios, y vemos cómo estaba prefigurado en este salmo. Dice también, todos los confines de la tierra se acordarán y volverán al Señor. Prácticamente en todo el mundo se conoce a nuestro Señor Jesucristo. Hay regiones que son más difíciles de llegar, que no tienen ni siquiera internet y que por lógica no saben de la presencia de Dios, de la existencia de Dios. Pero prácticamente toda la tierra conoce a Jesús, prácticamente toda la tierra se acuerda de Dios. El calendario que actualmente nos rige está antes de Cristo y después de Cristo. Así de importante es Dios. Y finalmente dice, hablarán del Señor a la generación futura, una prefigura de la evangelización. Anunciarán su justicia a los que nacerán después, porque esta es la obra del Señor. Porque todo esto que le ha pasado a este justo perseguido, que finalmente es nuestro Señor Jesucristo, un justo perseguido y finalmente maltratado, blasfemado, insultado y muerto en la cruz, pues todo mundo anunciará la justicia, todo mundo anunciará la resurrección, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo a las generaciones futuras. Eso es a los que nacerán después, las generaciones futuras, porque es la obra del Señor, la obra suprema de nuestro Señor, la obra de la redención y la obra de la salvación. La manera en la cual se borra finalmente la consecuencia del pecado original, que es la muerte, que vamos a recibir esa victoria en el juicio final, pero también esa victoria de poder entrar al cielo, de poder restituirnos nuestra dignidad de hijos de Dios y que podamos volver a disfrutar de la gloria del cielo, de la presencia de Dios, y ya no como en el Antiguo Testamento de el seno de Abraham, este lugar en el cual iban los hombres justos, en donde no había felicidad pero tampoco sufrimiento, y estaban allí esperando la venida de Jesús, su pasión, muerte y resurrección, para poder entrar al cielo. Entonces, qué hermoso es ir meditando en estos salmos, queridos hermanos, nos dan muchas enseñanzas para nuestra vida y nos muestran también las prefiguras de Dios, de Jesucristo nuestro Señor y de su obra de la salvación. Entonces, qué gusto compartir todo esto con ustedes, queridos hermanos. Finalmente, pues sí pude reintegrarme a la transmisión, poder cumplir y ver ambas partes, el tema y los salmos. Y bueno, pues ya vimos los dos temas que teníamos. El día de mañana vamos a tener el programa igual a las 4 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Vamos a seguir leyendo el libro de los Salmos y me parece que vamos a ver las visiones del cielo, del infierno y del purgatorio según varios santos. El viernes pasado veíamos según las visiones que tuvo Santa Faustina Kowalska, pero también es importante ver otros puntos de vista, otras visiones de santos. Y ya veíamos también en estas apariciones de Quivejo de Ruanda, cómo la Virgen también les muestra el infierno, sobre todo a Alfonsín Mumureque, y me parece que a Natalia, ¿no? Les muestra cómo es el estado del alma cuando va al purgatorio, cuando va al cielo y cuando va al infierno. Todo eso es
sumamente importante que lo tengamos en mente. Hoy el mundo cree que el infierno es una forma de mantener a los fieles controlados, ¿no? Una forma de control por parte de la iglesia, cuando eso totalmente es falso. Nosotros tenemos la certeza de la existencia de este lugar de castigo, como tenemos la certeza del lugar de gloria, de la presencia de Dios y el lugar de purificación. Entonces, por eso es importante recordar siempre estos temas. Muy bien, queridos hermanos, les envío un fuerte abrazo, muchísimos saludos y les doy las gracias por volverse a conectar, gracias por las veces que comparten, gracias por las veces que regalan algo, muchísimas gracias. Y gracias por todos los me gusta que le dan a las transmisiones, las veces que comparten. Les envío muchos saludos y que nuestra Santísima Madre nos lleve de su mano para que un día podamos encontrarnos en el cielo. Saludos Stoli, muchas gracias. Saludos Astroboy. Saludos CCRX. El Salmo 23 es muy hermoso. Así es, ese lo vamos a leer mañana para meditarlo. Saludos, Patti. Saludos a todos. Saludos hasta Panamá, CCRX. Saludos a todos, queridos hermanos. Saludos, Fabiola, hasta mañana. Saludos, Fanny. Igualmente, Dios les bendiga y la Santísima Virgen nos cubra con su manto. Saludos, Elida Alvarado, hasta El Salvador. Que Dios la bendiga. Saludos hasta El Salvador. Saludos desde México. A todos, queridos hermanos, saludos a Alejandra. Cuídense mucho, queridos hermanos. Nos vemos mañana, si Dios quiere.